Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, 3D, Diálogo Democrático Directo, les saluda desde la ciudad de Dallas, Texas. En esta oportunidad contamos con la presencia de 3 candidatos de un total de 6 invitados. 3 de ellos, por razones técnicas, manifiestan que no les es posible ingresar. Sin embargo, tenemos presente al candidato por Fuerza Popular, Julio Zelaya, al señor Carlos Brito por Democracia Directa, y por Alianza para el Progreso, la señora Nancy Ortiz. Asimismo, contamos con la presencia de Roberto Bustamante, reconocido periodista, que nos acompaña en esta oportunidad. Gracias. Por otro lado, tenemos a la expositora, la señora Carmen Aide Matos. Muy bien, el motivo que nos convoca fundamentalmente es continuar con el empoderamiento al elector. Y la mejor manera de empoderarlo es a través de ilustrarle mediante información, mediante un acercamiento y contacto con los candidatos que están representarlos ante el Congreso de la República. Una vez establecido esto, voy a simplemente a dar un paso rápido por una información que nos permitirá un poco posicionarnos dónde es que estamos, para no confundir. Por favor, voy a compartir pantalla. Ok, este es el Congreso, este es el manual del Congreso de Organización, Funciones y Procedimientos. Está a disposición de ustedes, simplemente me envía un correo electrónico de forma tal que se los hago llegar de inmediato. Entonces, una vez dicho esto, terminamos con esa parte y a continuación Carmen Aide Matos está en el uso de la palabra para hacer su exposición. Una vez que concluya ella, acto seguido, vamos a tratar de replicar un poco la manera en la cual se comporta el Congreso de la República. Alguien sale al frente de la mesa, da un punto de opinión y acto seguido los diferentes representantes presentes se pronuncian a favor o en contra del punto expresado, dando sus pros y sus contras correspondientes. Para este efecto, la señora Carmen Aide tendrá un total de 5 minutos para su exposición. ¿Está bien, Carmen? Yo digo que podría ser un poquito más, hasta 8 me gustaría. Más? Hasta 8 me gustaría. Ok, 8 minutos. Ok, sí. Acto seguido, se van a producir las exposiciones de cada uno de los candidatos sobre el tema planteado, con un total de 2 minutos. ¿Están ustedes de acuerdo, señores? 2 minutos, ¿les parece bien? Para ustedes, 2 minutos, ¿está bien? Para que ustedes puntos su moción. Ok, estamos de acuerdo entonces. Y para respuesta sobre la moción, 1 minuto. Bien. Entonces, acto seguido, Carmen, por favor, si fuera tan amable, iniciar tu exposición. Gracias. Suscribiéndome al plan de empoderar al peruano en el exterior, es que estamos aquí presentes. Yo le agradezco que nos presente a 3 de los candidatos, porque sí es muy importante la deliberación. Nosotros hemos estado trabajando, nosotros es la Confederación de la Diáspora Peruana, que inicia como un proyecto para poder validar nuestra autodeterminación, nuestra autonomía como pueblo en movimiento, que no pertenece realmente a ningún lugar especial, sino que está solamente en una ley electoral recostado sobre Lima, digamos, ¿no? Entonces, la idea era plantear algo que nos diera independencia. He visto tantos problemas con el intermediario de nuestra voz, con el que aparenta que nos representa en todo sentido, porque pues obviamente tiene los lugares dentro de las comunidades y que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores,
con su reglamento consular y con el marco jurídico que lo apoya, que es la Convención de las Relaciones Consulares de los Países. Entonces, visto que de 120 o ciento y pico de consejos de consulta se deterioraban y que no cumplían la misión, porque no solamente era un espacio de diálogo, sino es un espacio prácticamente de las formalidades, de demostrar que está unido uno a la nación a través de un cónsul. Cosa que empobrece mucho la idea de la ciudadanía para el peruano en el exterior. No hablo ahorita de los peruanos en el interior porque la ciudadanía en el interior hoy lo vemos como es la fortaleza de la ciudadanía que ha producido 18 partidos políticos, por ejemplo, para estas elecciones. O sea, hay un deterioro enorme de lo que quiere decir la democracia representativa, ¿no? Entonces, nosotros con nuestras tradiciones pensamos que la representatividad nuestra es a través de los consejos de consulta. Y la prueba ha sido magnífica en esta ocasión, por ejemplo, con uno o varios de los que han estado haciendo las rondas de auscultaciones con los propios candidatos, es que hay asociaciones, pero en realidad de lo que tenemos que hablar es de la soberanía. La soberanía no necesariamente es solo las asociaciones, tampoco son los consejos de consulta, que es un reglamento laboral interno de un ministerio. La soberanía radica en toda la ciudadanía, o sea, los que están reconocidos, los que no están reconocidos, los que están asociados, los que no están asociados, los que hacen trabajo público, los que están clandestinos, los que están, digamos, de alguna manera también, yo quisiera que esto pudiera ser en el derecho internacional, hasta los refugiados, ¿no? Y de esta suerte que es necesario plantear eso primero, porque un registro ciudadano, como decía Julio, que tiene que ver con la acción local, no tiene que ver con el registro nacional. Una ciudadanía en realidad es la relación entre esa persona individual y la nación. En el caso más preciso sería con el gobierno con el gobierno vigente, ¿no? Entonces, esa relación debe ser enriquecida siempre, pero de las dos vías, tanto del individuo como de la nación. Y así, esa interacción fluida es la que puede permitir, digamos, el tránsito de todas las agendas, de la comunicación, de la intervención ciudadana. Pero como vimos, nosotros tenemos maneras de escabullirnos y de hacer alguna clase de exigencia, y la hacemos con grupos alrededor de los legisladores o con algunas acciones directas con el legislativo, pero no hay una manera, no hay un solo mecanismo claro, ni para el peruano en el interior, ni para el peruano en el exterior. Entonces, cuando digo suscribo que Manuel Aroni le interesa mucho empoderar al peruano en el exterior, yo digo, no sé si él sabrá, pero cuando nosotros decimos que queremos perfeccionar a los peruanos en el exterior, en realidad estamos perfeccionando la ciudadanía del interior, porque nosotros somos el reflejo de lo que es un comportamiento ciudadano, digamos, con una mayor expectativa de adaptabilidad sobre nuestras características, pero es lo que muchos peruanos del interior quisieran ya tener esas experiencias, ¿no? ¿Para qué? Para la segunda generación, para la tercera generación y para vivir en este mundo globalizado. Entonces, bajo este punto de vista es que desarrollamos nosotros tres puntos para el inicio y no quedarnos en las ocurrencias que hemos escuchado en todos los blogs, en todos los chats. Cada quien se le ocurre, o sea, porque, oye, yo creo que debo tener 2 identificaciones o credencialización de no sé qué, o 2 domicilios, o cosas que son como pequeñas soluciones que seguramente si nosotros definiéramos un marco conceptual grande, gracias, si nosotros concibiéramos un marco general grande, entonces estaríamos todos de acuerdo en que primero, como las poblaciones indígenas,
que tuvieron que ser descritas exactamente cómo para poder después asignarles derechos, en principio de posesión, derechos patrimoniales, de tenencia de la tierra, derechos étnicos y culturales y derechos de patrimonio sobre las remesas, sobre la redistribución de las remesas. A nosotros se nos invisibiliza totalmente en el momento que entregas tu dinero afuera, entramos al sistema financiero internacional, luego entras al sistema particular privado de la nación y al final no somos nada, porque las remesas van a una caja X que solamente la manejan desde el Banco Central de Reserva y el presidente de la República, que es el jefe del Banco Central. Entonces, hay una lista de derechos. Nosotros construimos una cartilla de derechos, pero ahora los hemos nominado dentro de una ley que debe ser constitucional, que debe ser el reconocimiento del interés jurídico y de la protección nacional que debemos tener como ciudadanos de esa nación. Entonces, esa es la ley marco que requerimos en principio. Segundo lugar, es el reconocimiento de que sí necesitamos ejercer y gozar los derechos ciudadanos plenos y tener una ley orgánica. Entonces, basado en eso es que podemos seguir construyendo lo demás. Acabo de ver en mis archivos el abogado Belaúnde Moreira hizo ya un ensayo, es primo de Víctor Andrés Belaúnde, muy mayor ya él, pero él es muy dedicado en ese estudio de asilo, refugio, migración y todo ello, y él planteó esa situación para los peruanos en el exterior. No se lo aceptaron. Igual fue en los últimos días del gobierno de Alan García, Cabanillas presenta una iniciativa de ley donde pide el reconocimiento a la autonomía de los peruanos en el exterior. Sí hay muchísimas iniciativas, y yo no sé por qué en esta ocasión no hemos hablado al respecto. Y yo creo que si nosotros habláramos al respecto, todo lo demás que han sido como ocurrencias se pueden canalizar en las diversas áreas de nuestra situación, tanto en el exterior como cuando regresamos. Entonces, para nosotros es muy importante eso, conceptuarnos como un pueblo en movimiento que produce información, dinero y que hay la potencialidad de fortalecer la ciudadanía del interior. Creo yo que eso es un paneo muy genérico sobre el tema. Yo les puedo pasar muchos documentos al respecto y, por supuesto, todas las iniciativas que se han producido al respecto. Gracias, Carmen. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Está bien. Muy bien. Entonces, las damas primero. Nancy, ¿cuál es su posición al respecto, por favor? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un saludo especial para todos. Muy buenas tardes. Soy Nancy Ortiz y bueno, Carmen Aide Matos, como siempre, dándonos una muy buena iniciativa y sobre todo reforzar lo que muchos de nosotros ya lo tenemos, no más o menos pensado. Les cuento de que como candidata, para poder lograr lo que significa todas nuestras propuestas, yo no me basé en solamente lo que teníamos en el camino, como es la ley de retorno, lo que es los consejos de consulta, no. Este nuevo distrito electoral lo basé principalmente en como tener una partida de nacimiento, como que estamos recién incorporándonos a una estructura del Estado peruano. Y sobre esa base es que construí las propuestas. Una de ellas era lo más importante, precisamente sentar el capítulo especial de peruanos, que viene a ser un artículo especial. En otros candidatos lo tienen como diferentes artículos desagregados, pero en mi caso yo pensé y dije, hay que sentar un capítulo especial de peruanos en el exterior donde se integre la comunidad, igual como tienen derecho las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, también tienen que tenerlo las comunidades de peruanos en el exterior, toda la comunidad, toda la diáspora, tiene que estar dentro de esa, jurídicamente establecida. ¿Por qué?
porque simplemente tenemos lo que acabas de decir, Carmen Aide, los derechos de hacer planes, programas y proyectos del exterior, que no tienen nada que ver con lo que es la parte nacional. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a las políticas consulares, que también es un derecho, porque tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la asociación, tenemos derecho a todo lo que es registro de datos públicos, y así te puedo ir a la localización de familiares. Tenemos derecho a todo lo que significa Tiempo nuestro... cumplido, lamentablemente, Nancy, disculpa. Ok, gracias. Ok. A continuación, ¿alguna pregunta de los presentes al respecto de lo expresado por Nancy? Yo tendría una pregunta para Nancy. Un minuto. Ya. Nancy, cuando tú te refieres a un capítulo especial de peruanos en el exterior, ¿a qué te refieres? ¿Este capítulo va a estar integrado en una norma especial? ¿En qué va a estar integrada? ¿No? Porque los derechos están estipulados para todos los peruanos, pero que están en el territorio nacional. Por supuesto. Los que estamos afuera, bueno, lamentablemente vivimos en otra tierra ajena. Y nosotros nos tenemos que acoger a los derechos que nos brinda la tierra donde estamos nosotros. Entonces hay que hacer la diferencia. Yo quisiera que me aclares eso, por favor. Claro, cómo no, para todos en realidad. El capítulo especial me refiero a la Constitución Política del Perú. Ajá. Tú sabes que cuando se trata de la parte jurídica, porque ahora estamos en el sistema electoral, la parte jurídica no tiene nada que ver con ello. Si no sentamos las bases en la estructura del Estado que al mismo tiempo nos vamos a incorporar, tenemos que leer el artículo 189 de la Constitución del Perú, que habla sobre precisamente la descentralización. Y ahí es donde tenemos que incidir bajo ese capítulo y sobre el 199 también, que prácticamente ambos son las bases fundamentales para que nosotros sentemos ese capítulo especial dentro de la Constitución Política del Perú, para poder tener nuestros propios derechos, lo que acaba de decir Aide. A eso me refiero. No sé si te he contestado la pregunta. Gracias. Tiempo cumplido. ¿Tú tienes alguna consulta, Carlos, de tu parte, respecto a la moción de Nancy? Micrófono. Sí, ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. 2 minutos, Bien. por favor. Sí, no, es solo para ampliar y un poco trayendo toda la exposición que ha hecho Carmen. Que Carmen también desde tantísimos años en la lucha por los peruanos en el exterior. Mira, ocurre que sobre el tema constituyente, es decir, sobre la nueva constitución, nace justamente aquí en Roma con diversos colectivos. Y si es que vamos a ver, nace en el año 2013, cuando presentamos 2 mociones a través de, desgraciadamente, se nos fue un amigo quien fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el 2013. Estamos hablando de Javier Díaz-Canseco. Y es allí donde se realizó estos encuentros y ahí nace justamente por acuerdo ya de los peruanos que nos reunimos de diversos países, no solamente de acá de Europa, también de América y Sudamérica, en la creación de ir empezando a construir un capítulo de los derechos del peruano en el exterior. Es decir, como una forma, como lo decía Carmen, en materia de migración, Estado, democracia y sociedad. Fundamentalmente es. ¿Por qué? Porque es allí donde hay la necesidad de establecer esos vínculos constitucionales en relación a los derechos. Lo ha dicho muy bien Julio, que los derechos de los peruanos están dentro de la Constitución. Eso es una gran verdad, pero que también es una gran verdad que hay que incluir a nosotros los peruanos en el exterior como una forma de reconocer no solamente a la diáspora, sino
a ese proceso migratorio que se llama peruanos en el exterior. Entonces, para no pasarme el tiempo, yo pienso que hay coincidencias y donde pienso que aquí tenemos que irlas madurando para consensuar y que sea presentada como una moción única. Y que, como lo digo y lo repito, perdóname 5 segundos, que esto no es ni de democracia directa, no es ni de Carlos Brito, hermano. Aquí tenemos que pensar en comunidad, en colectivo, en construir una nueva región, fundamentalmente, de los peruanos en el exterior. Y eso para el bienestar, el desarrollo integral del país. Tiempo cumplido, Carlos. Gracias. Palabras, confluencia, hermanos, confluencia. Ok. Gracias. Perdóname que me excedí. Tratemos de evitarlo para si no, vamos a estar en problemas. Por favor, Julio Zelaya, está en uso de la palabra. 2 minutos, por favor. Bueno, yo coincido en gran parte en lo que ha expresado Carmen, porque es necesario que a nosotros los peruanos del exterior se nos reconozca. Pero no hay necesidad de cambiar la Constitución para eso, pues, como plantea Carlos, ¿no? Y no es necesario también una nueva región, ¿no? Simplemente una ley que nos reconozca para que tengamos un trato igualitario como lo tienen los peruanos que viven allá. Eso nada más. Lo podemos hacer a través de una ley o a través de una reforma constitucional, ¿no? Pero no cambiar la Constitución, y menos crear una nueva región. Porque mire, ¿cuál es el concepto de región? Vamos por conceptos. La región es una parte de un territorio con características comunes, como el clima, topografía, historia, cultura, etc. Eso es una región, ¿no? Es una porción de territorio. Y cuando hablamos de territorio, ¿qué significa territorio? Porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce una soberanía y su administración. Por ejemplo, el territorio nacional. El territorio nacional comprende el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Y las islas incluso que están más allá de las 200 millas. Ese es nuestro territorio, esa es nuestra región, ¿no? No podemos crear una región en un país ajeno. Imposible, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, que hace años, cuando nos enseñaban geografía, nos decían que el Perú se divide en costa, sierra y selva, ¿verdad? Costa, sierra y selva, porque ese es el territorio nacional. Pero yo recibí unas clases de un magnífico profesor en historia y geografía, Pulgar Vidal, y él planteó una transversación en cuanto a las regiones. Para él no era costa, sierra y selva, sino que él aplicaba conceptos referentes al clima, a la fauna y a la flora. Ustedes deben recordar ese planteamiento que hizo Pulgar Vidal, ¿no? Y eso es región. Crear una región extraterritorial comprendería varias cosas, comprendería ir contra la Constitución, ir contra varias normas. Por ejemplo, miren, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27867, que dice disculpa, en su artículo Julio, 3º. Tiempo cumplido, disculpa. Oh, ya. ¿Me puede dar los 2 segundos que le diste a Carlos, por favor? 2 segundos. Ok, ya. Tómatelo. El artículo 3º, ¿qué dice? Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales. Territoriales. Bien claro, bien claro. ¿Puedo continuar eso? Contrastar lo que él dice para hacer una aclaración pertinente. Adelante. Uso de la palabra, por favor. Gracias. Mira, ¿qué cosa es una circunscripción ciudadana, Julio? Una circunscripción ciudadana, lo dije al comienzo, es toda la población. Una descripción según las Naciones Unidas, de lo que es una nación es población más territorio. Pero ¿cuál población? Permanente. ¿Nosotros somos permanentes? No, nosotros somos población semipermanente. Me escurro en esa palabrita para meternos, porque en realidad somos itinerantes. O sea, vamos más centrados en el fenómeno migratorio. Entonces, cuando hablamos de que somos especiales, no me refiero a eso específicamente, me refiero a que requerimos un régimen administrativo especial que no tiene nada que ver con ser más o menos que los indígenas, o más o menos que los de adentro.
ni tenemos prioridad ni jerarquía sobre nadie, porque la Constitución lo primero que dice, todos son idénticos. Entonces, por eso es que yo digo que debemos remitirnos al tema de la circunscripción ciudadana y ahí nos quedamos. Pero además, nuestro derecho histórico de adscripción es, y la tenemos, y es nuestra tierra donde nacimos. Ya está, eso es obvio. De manera que no estamos hablando exactamente como tú dices de hacer una cuadrícula y a ver para dónde me pongo. No, es una excepción, pero es un trato diferenciado tal como lo lograron los indígenas después de 50 años, 50 asociaciones y solo consiguieron consulta previa, no vinculante. Pues nosotros podemos hacer mucho más porque tenemos esa característica más todo lo demás. Todo lo demás que es todos los otros derechos que gozan los de adentro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la Constitución en realidad, deberíamos tratar de reformar algunas piezas. Si no hubiera cambio constitucional, pronto deberíamos hacer una transversalización de todos nuestros derechos. Pero la idea cumplido, es Carmen, empezar a definir los derechos. Cuando tú empiezas a definir los derechos, ya me voy, entonces es que entiendes el potencial de nuestra ciudadanía. Gracias. Ya. Señores, ¿Me permite, por favor, un segundito, aclararle también algo a Carmen? Yo por favor. Vamos a darte un minuto, por favor. Un minuto, bueno, ya. Y de ahí un minuto también para mí, por favor. Ya, o sea, vamos un minuto para cada uno. Ya, ok. Ya, ok. Bueno, gracias. Mira, Carmen, tú misma dijiste temprano, así como las poblaciones indígenas se les ha asignado sus derechos, eso, tú misma dijiste, eso es basado en la tenencia de la tierra. No, en lo cultural, en lo étnico, en lo histórico y en la tierra. Perdóname, tú dijiste tenencia de la tierra. Sí. ¿Y qué significa tenencia de la tierra? Sí. Un territorio que pisamos, que palpamos, físico. Eso es territorio. Bueno, te puedo repetir, eso es territorio. Si no vamos al diccionario, ¿qué significa territorio? No hay ningún problema, tienes toda la razón, pero también yo tengo la razón. Por eso yo te decía que lo que tú planteas está bien, pero que sea una ley que se puede introducir en la Constitución, que se reconozcan nuestros derechos, un artículo, que se reconozcan nuestros derechos para tener un trato igualitario, que no se nos trate como extranjeros. En eso estamos de acuerdo. ¿Correcto? Por eso hay que describir qué clase de ciudadanía somos, qué clase de población somos. Julio, tiempo. Carmencita, por favor, por favor, señores, por favor, tiempo. Ok, está en el uso de la palabra Carlos Brito por un minuto, por favor. Sí, un minuto. Aquí el tema es de concepción, de conceptualización y sobre todo cómo es que nosotros entendemos el proceso migratorio en lo que significa Estado, sociedad, fundamentalmente, y la globalización. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos que han cambiado con la globalización. Por lo tanto, lo decía, y lo ha dicho Julio, y lo ha dicho también Carmen, el tema, por ejemplo, de la neocultura. Nosotros los peruanos somos parte de esa neocultura, porque ya no solamente hay una identidad peruana originaria, sino que también nuestros hijos que han nacido fuera, que incluso algunos tienen hasta 3 ciudadanías, es parte de todo este proceso social y que no lo ven los políticos en el país. Entonces, por lo tanto, aquí no estamos hablando, como dice, coincido con Carmen, no estamos hablando nosotros de un derecho territorial, estamos hablando del derecho público, de derechos humanos, de derechos de la persona. Ahí me quedo, hermano. Esto puede ser más adelante. Gracias. Ok. Gracias por respetar el tiempo. Nancy, por favor, al punto. Un minuto, por favor. En realidad yo los escucho hablar sobre este tema y habría que analizarlo bien, hay que profundizar mucho y hay que conceptualizar cada cosa que se dice. Yo creo que en el concepto está todo. Esto es igual que cada ley. Cada ley tiene su texto, pero cada abogado lo interpreta de una manera. Esto es un modo de interpretación. Yo creo que lo que dijo el señor Zelaya con respecto a un artículo que de todas maneras tiene... No, pero si tú puedes hacerlo digamos,
Coincido plenamente. Ponme 2 horas, por favor. Bien. Hablando de regionalización es otra cosa. Para mí hay que tener mucho cuidado porque los Ok, de acuerdo. conceptos ¿A qué hora quieres llamar? son muy diferentes y hay que profundizar. Ok, no hay problema. Cuando termine el evento, hablamos. Yo creo que es un tema de interpretación. O sea, hablamos hasta 8:30, 9, ¿no? 8:30, 9. No me deja Okay. concentrarme, Por señora. favor, por favor. Gracias. A ver si me permite, porque no podía concentrarme, Manuel. Okay. Manuel, la próxima vez apaga tu micro, pues, Manuel. Sí, sí. No, disculpen. Moción. Disculpen. Una cuestión de orden. Disculpa, Narci, retoma tu tiempo porque yo tengo la culpa. Señores parlamentarios, una cuestión de orden. Así es, apaga el micro. Apaga el micro. Bueno, yo creo que esta es una buena muestra del que están ustedes preparados para ir a la cancha. Ya han demostrado que tienen cancha porque saben cómo se maneja el proceso. Nancy, termina, por favor, y disculpa la interrupción. Me olvidé de apagar el micro. Disculpa. Gracias, señor presidente. Gracias por lo de presidente. Gracias. Bueno. Me halagan con ese, me halagan. Entre poco tiempo me voy a sentir más que orgulloso porque de aquí, de esta cantera, salieron los ganadores. Bueno, Okay. No, les estaba comentando a mis colegas y principalmente a Carmen, que es la que presentó esta moción, todo el tema de lo que significa la inserción nuestra dentro de lo que es la Constitución del Perú, es basado en lo nuevo que somos nosotros, porque si hablamos de región, si bien ha explicado el señor Zelaya, sí, es cierto de que hablan de todo lo que es territorio patrio, de todo lo que es tierra, de todo lo que es patrimonio, pero también lo que dice Carmen es todo lo que es la parte cultural, tradicional y todo lo que significa que hemos adquirido, los sistemas y culturas que hemos adquirido todos nosotros a nivel global, de todo lo que significa migratorio, diáspora migratoria. A eso me refiero. Eso es lo que se tiene que dar un concepto cabal para poder precisamente poner el texto completo de lo que nosotros representamos. ¿Qué somos? ¿Qué es un peruano en el exterior? ¿Qué significa la diáspora? ¿Qué es un distrito electoral 27? ¿Y qué es una circunscripción, como dijo Carlos, ciudadana? Ciudadana. Eso es lo más importante. Sí. Eso es lo que yo les podría decir. Bueno, Roberto, ¿algún comentario al respecto después de escuchar a estos señores, así como a la expositora, por favor? Muchas gracias por la invitación, Manuel. No soy de hacer comentarios, soy periodista y quiero hacer preguntas. Si tú me permites, 2 preguntas para cada uno. Adelante. Son calientes, ¿ah? Ok, duro. Bien. Me gustaría conocer un poco más de quién es Carmen Aide Matos, ¿puede ser? Sí. ¿De México? No? Claro que sí. ¿Cuántos inmigrantes mexicanos, peruanos tenemos en México, Carmen, para empezar contigo? Para empezar, el registro consular nunca está al día. En tu opinión, puede ser ¿cuántos que inmigrantes mexicanos, peruanos tenemos en México? ¿Como inmigrantes peruanos, mexicanos? Inmigrantes peruanos que viven en México. Por eso estoy hablando de eso, te voy a contestar. El registro consular, que es el que debe decirnos esto, varía de acuerdo al cónsul. El cónsul dice, ay, este registro no me gusta, vamos a volver a registrar a la gente. Hubo un caso hace un tiempo. Perdón, la respuesta bien concreta. No, es que te tengo que decir. Tienes que darme una cifra. Es muy relativo. Depende, o sea, no la sabes, no la conoces. Sí, claro, de 3,000 a 5,000. Hoy día, de 3,000 a 5,000 es el registro. Es lo que está inscrito, pero varía de acuerdo al cónsul. Si al cónsul le gusta ese registro, dice, vamos a volver, si no le gusta, vamos a volver a hacerlo. ¿Sí? Ahora, permíteme. Hay otras cifras. Por ejemplo, son como 20,000 los que cruzan el México. 8,000 es notorio que se quedan. Entre 8 y 10,000. ¿Y los otros a dónde van? Ya, según los registros de viaje. No se sabe. Eso es lo más interesante. Vamos a suponer que en México hay un promedio de
20.000 inmigrantes peruanos, Sí. de los cuales me imagino que el 80% son indocumentados, ¿cierto? No, según las cifras, es de 3 a 4 veces que son los no registrados en el consulado. Esa No, es no una estamos hablando de los proporción. registrados, sino de los que viven legalmente dentro del territorio mexicano. Bueno, a ver, ya te dije, en el registro consular es de 3.000 a 5.000, varía de acuerdo al cónsul, ¿me entiendes? Ahora, en el registro que es internacional, la cantidad de gente de la diáspora registrada en el cónsul es en proporción a 1, y la cantidad real de los que habemos son 3 veces esa cantidad. 3 veces. Yo creo que todos los años México tiene censo nacional cada 10 años. Ah, tú me estás preguntando cuántos extranjeros somos en México. 1 millón. ¿Cuántos peruanos viven en México? Esa es la pregunta concreta para ti, pero no, parece que no tienes esa cifra. Claro, te la estoy dando. En el registro consular somos de 3.000 a 5.000, dependiendo del cónsul. Ya. Eso ha sido permanente, van ¿Cuántos son fluctuando. indocumentados? Pues obviamente no se sabe. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que no? Claro Carmen, que no. ¿cuántos años llevas en México? 45 años. ¿No Esa tienes pregunta, idea de esa la pregunta, comunidad peruana indocumentada en México? Esa es, ya te dije, 3 veces la cantidad de registros. Ya. 3 veces la cantidad de registros. Ese es el cálculo internacional. Ya. Muchas gracias, Carmen. Yo le voy a preguntar a Julio. Tú vives muchos años en los Estados Unidos, lo vimos Nancy y Carlos. ¿Dónde vives, Carlos? Perdón. 31 años, Roberto, en Roma. ¿Dónde? ¿En qué lugar, perdona? Roma, 31 años. Ah, estás Italia. hablando de Roma. Vamos a empezar con mis compatriotas que viven en los Estados Unidos. Julio, ¿cuántos inmigrantes peruanos viven en los Estados Unidos? Inmigrantes peruanos en los Estados Unidos. Bueno, mira, la cifra concreta. No la tengo la cifra exacta, porque no hay censo. No hay censo. Te voy a aclarar luego, Julio. Lo que sí sé, que cuántos están inscritos, eso sí lo sé. Nancy, son 350.000. A ver, ¿me escucha? Nancy, ¿de dónde nos llamas? Mira, yo estoy ahora en Lima, pero yo he vivido 26 años en Florida. En Florida. ¿Cuántos inmigrantes peruanos tenemos en la Florida? En este momento, 218.000 aproximadamente en Florida, 237.000 en New Jersey. Más o menos tenemos una cantidad de casi 480 y tantos mil de peruanos que viven en Estados Unidos. Me parece... que están inscritos en el consulado, en los consulados, perdón. Nancy, de esta cantidad que tú mencionas, ¿cuántos son indocumentados? Por lo menos, lo que tengo entendido es que dentro de todos los Estados Unidos hay alrededor de 600.000 indocumentados. Promedio. Promedio. Y en Roma, Carlos, ¿cuántos peruanos indocumentados tenemos? Aproximadamente hay entre 3.000 a 4.000. En Italia somos 200.000 peruanos, de los cuales hay casi un 15 a 18% que son irregulares. Irregulares, o sea, sin documentación. Exactamente. No lo llamamos ilegales porque tú sabes, por un concepto nuestro, no existe un hombre ilegal en la faz. Es cierto, es cierto. Bien. Esta pregunta tiene que ver con todos ustedes, incluido Carmen. No tenemos candidato peruano que esté postulando por México. No he escuchado, ¿cierto, Carmen? ¿No hay un candidato en los PECs, el Distrito 27, que sea de México? No lo tengo en la lista. No, no existe. ¿No existe? No existe candidatura. Yo soy la anticandidata. Bueno, yo tampoco soy candidato. La pregunta es que el tema migratorio, ustedes están hablando en un clima de tranquilidad, pacífico, como no hay pandemia, no pasa nada, no hay problemas migratorios entre Perú, Estados Unidos y Europa. La tranquilidad con la que ustedes hablan merece una llamada de atención a todos ustedes, porque el tema migratorio hoy es el problema circundante en las comunidades peruanas en el exterior. Y en eso ustedes deben enfocarse. ¿Cómo podemos hablar en los Estados Unidos, en Florida, que menciona Nancy, que no vive, además no conoce de cerca,
¿cómo podemos hablar de migración, de los derechos de los inmigrantes si no conocemos cuántos indocumentados Roberto Bustamante. están con serios problemas, ni siquiera se atreven a ir a vacunarse porque tienen el temor que la policía los agarre, porque están preguntando en las líneas que hacen en Miami, que están haciendo en Patterson? Julio, tú que eres de Patterson, ¿quiénes son o no quiénes son? Les están mostrando documentos en las líneas, como esta mañana me mostraron en el International High School. Entonces, el temor a ser deportado existe en todas nuestras comunidades donde los peruanos vivimos. Y ustedes no lo están tocando con mucha prioridad. Y me parece muy extraño que estemos hablando de leyes que nos van a favorecer, pero se olvidan de la parte del inmigrante, del que llega, el que cruza la frontera. Y ya no es el mexicano que está cruzando a los Estados Unidos, es el centroamericano, el guatemalteco, los mexicanos un poco que están más atentos a conseguir leyes que les van a favorecer, porque en la historia los migrantes mexicanos han tenido una defensa legal extraordinaria, como lo vemos ayer, por ejemplo, anunciaban que el consulado mexicano en Nueva York ya tenía un plan de vacunación a su gente, algo que no existe en nuestros consulados. Falta de información, falta de tener el acercamiento a su propia gente, o es que nuestros cónsules no están preparados para asumir esa Hay misión. corrupción. No, Hay corrupción. pero ¿Hay escúchame, respuesta para ustedes en relación a la situación ilegal de nuestros hermanos peruanos en todo el mundo? Nos sacas del tema, pero con mucho gusto te podemos contestar. Nos sacas Claro. del tema. No hay problema. mira, Roberto, al respecto, Bustamante, yo quisiera escucha, hacerle... perdón, ¿me permite, Nancy? ¿Puede poner la orden ahí? Voy a pedirles, por favor, les voy a pedir lo siguiente. Roberto Queremos que culmine, ha sido invitado con un objetivo específico. Roberto, ¿qué te parece? Luego cada uno Señores, un momento, por favor, señores. Vamos a poner orden en la reunión para poder entendernos, si no, no nos vamos a entender. Roberto ha hecho un planteamiento, ha hecho unas preguntas, ha pedido permiso para hacerlo. Si ustedes tienen respuestas que dar, por favor, díganmelo. Empezamos con tiempo. Con tiempo. O sea, con tiempo. Vamos a... Ok, por alusión, como dice Nancy, tienes un minuto, por favor. Señor Roberto Bustamante, usted me está diciendo de que yo no sé las cosas de Estados Unidos por el hecho que no estoy viviendo. Bueno, le cuento que... ¿Cuál es la... No, le voy a comentar. Problema migratorio de los peruanos. No, le voy a contestar, pero así como lo he escuchado, déjeme que yo le conteste, ¿ok? Bueno, comenzando, el problema migratorio lo hemos pasado todos, comenzando por la que le está hablando. Y sé perfectamente, porque tengo familia todavía que no tiene el problema, la parte regular migratoria, aún. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos discutiendo un tema que ha planteado la señora Carmen Aide Matos. Pero la parte migratoria, si usted la va a tomar, la podemos tocar, por supuesto que sí, en cualquier momento. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente que es la parte crucial que tiene Estados Unidos. Y todo, para mí, para poder hacerme una persona regular y obtener la residencia y después la ciudadanía, para mí pasaron 11 años. Y para llevar a mis hijos también igual fue una tragedia. ¿Qué me va a hablar a mí de migración, por favor? No, estamos hablando claramente porque somos democráticos. Tiempo, por favor. Gracias. ¿Me das a mí 2 minutos? ¿Un minuto? No, un minuto, pero como le digo, vamos a los que les han hecho la interrogante han sido, Roberto ha sido concreto y directo, a los candidatos les ha hecho una pregunta a cada uno, mejor dicho, a todos, al unísono. Es más, si me permiten, después yo te puedo dar el espacio a ti para poder hacer uso del control. Ok, Carlos, estás en uso de la palabra, un minuto, por favor, al respecto de la pregunta que ha hecho Roberto. Como hemos dicho en otras oportunidades, en relación a los países, aquí en Europa el tema de los derechos humanos es totalmente diverso a lo que sucede en otros países. Mira,
nosotros hemos logrado, acá se llama el permesso di soggiorno, es decir, lo que sería el permiso de residencia, más o menos, ¿no? Imagínate que a través de diversas luchas de los migrantes hemos logrado esto, ¿no? Incluso las llamadas sanatorias, que no era otra cosa más que de su condición irregular han pasado a sus condiciones regulares, regularizadas. Incluso ahorita, hace 4 o 5 meses, se ha desarrollado también otra nueva sanatoria donde han entrado aproximadamente algo de 45.000 peruanos más en su regularización. Lo que no pasa, por ejemplo, en otros países que están hasta 12, como lo decía Nancy, que tienen hasta 11, 12, 15 años y siguen como irregulares. Entonces, sobre esto es justamente, sí, sobre esto es justamente que hay que empoderar lo que decía Carmen, lo que decía Nancy, lo que decía incluso Julio. Tiempo cumplido, que Carlos, por favor. Empoderar, sí, sí, empoderar para dirigir nuestro... Por favor, Carlos, por favor. Gracias, Carlos. No quisiera, no quiero apagarles el micro, por eso porque sería más grosero todavía. No, gracias. Por favor, Julio, tratemos de manejarnos en el tiempo, por favor. Ya, ok. Mira, Roberto, nosotros hemos sido convocados para un tema. Si tú cambias el tema, bueno, tendríamos que analizar y ver si es posible, porque hemos sido convocados especialmente para un tema. Bueno, y sobre ese tema también tiene que versar tus preguntas, no irte fuera del terreno, ¿no? Entonces, y yo te digo, al respecto, ni las propias autoridades peruanas saben cuántos peruanos realmente existen en cada territorio, porque no hay un censo, no hay un registro. Solamente han registrado a las personas que tienen su DNI, que fueron voluntariamente al consulado. Pero después, ¿qué más? ¿Quién puede saber con exactitud? Yo no sé, si tú serás adivino, yo no. Yo no sé cuántos peruanos habrán. Yo no sé, ¿te das cuenta? Y con respecto a lo que tú dijiste, que no hay atención y que los mexicanos sí están atendiendo a los de la pandemia, es una política de Estado. Incluso Manuel dijo algo temprano, dijo algo muy cierto, que él hoy día conversó con un cónsul y el cónsul le dijo, yo me tengo que regir a mi reglamento, yo no me puedo salir de mi reglamento. Entonces, si la política del Estado no está a atender la pandemia, él no lo puede hacer, porque tendría que tener los medios suficientes y aplicar pues algún convenio que con el Estado americano, tiempo cumplido, con el Estado italiano, tiempo cumplido, esté, ¿no? Julio. Okay. Tiempo cumplido, Julio. Gracias. Por favor, Carmen, un minuto, por favor. Gracias. Así como para el periodista somos un producto picante, para los financistas y especuladores en el Pacto Global de las Migraciones firmado en el 2019 en Marrakech, somos productos probeta para las inversiones de los especuladores financieros. Existe un pacto de gobernanza total de las migraciones. Si quieres conocer un poco más, tienes que leer eso para que te des cuenta en la clase de vulnerabilidad que estamos. Todos los que somos diáspora. Olvídate de Florida, de México. La migración en sus problemas es idéntico para todos. Por eso, esa palabra que es media fea para Manuelito, es eso, estamos desgajados de la población central interna permanente de un país. Estamos dando fruto en todas las tierras. Viene de las esporas, no viene de los judíos. Ese es un estereotipo, para nada. Y menos de Yeshayahu, para nada, no tiene nada que ver con la revista. Ok, tiempo cumplido, Carmencita. Gracias. Aló. Sí, Manuel, te estoy escuchando. Okay. ¿Qué hicieron? Negociaron con la diáspora de Nueva York y tiempo le dieron cumplido, 3 veces la cantidad. Por favor, gracias. Bueno, al respecto del punto de su inquietud de Roberto Bustamante sobre el tema de la vacuna. Miren, señores. No, perdón, ¿podríamos terminar con migración, si me permite responderles? Sí, para ir al tema, de migración, justamente. Manuel, les voy a explicar a cada uno de los candidatos, con excepción de Carmen, que ella debe documentarse sobre demografía migratoria en México. El censo de los Estados Unidos, y también hay censo en Europa, ellos determinan
la cantidad cada 10 años se hacen censos nacionales. Las cifras están ahí. ¿Quiénes son personas que viven en los Estados Unidos y son de procedencia legal y no legal? El censo nos da esos datos, mi querido Julio. Tienes que entrar a examinar el censo de los Estados Unidos, que se da cada 10 años. No todos se Si censan, no, hermano. No todos se censan. Tienen temor. tienes que entrar a hacer No todos se análisis censan. demográfico para conocer las cifras. Mi pregunta iba encaminada a cómo ustedes pueden ayudar a solucionar, si casos sean elegidos congresistas, a apoyar leyes migratorias como la que está haciendo el actual presidente Biden. Está buscando la legalización de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Hay todo un proyecto de ley que ha sido sometido al Senado. En estos momentos se ha regresado la lucha para buscar la manera de solucionar el problema migratorio. Eso es lo que yo esperaba de ustedes, para que conozcan que la legislación basada en la creciente migración hacia los Estados Unidos o hacia Europa, tienen que legislarse, y los congresistas que sean elegidos tienen que de alguna manera estar cerca de los procesos migratorios y las leyes que rigen en cada país. Yo esperaba escuchar esa respuesta de ustedes, pero parece que no conocen que en los Estados Unidos hay un proceso migratorio que está siendo examinado por el actual presidente. En Europa, me disculpas, Carlos, ¿cuál será el proceso de regulación? Y tenemos un problema, y era la segunda pregunta con relación al reclamo que están haciendo los peruanos en los Países Bajos, que han perdido su nacionalidad peruana y creen que existen problemas jurídicos para poder recuperarlas. Por eso es que muchos que se han nacionalizado holandés o de otras naciones, alemanes y noruegos. Alemania y Noruega. Su nacionalidad. Alemanes y noruegos. Si nosotros volvemos a la Constitución peruana, la Constitución dice, los peruanos tienen su nacionalidad de origen, no la pierden por ninguna razón. La Constitución ampara a todos los que somos, que somos peruanos, y aún cuando vivimos fuera del país. Antes, la Constitución anterior solamente hablaba de España y nada más, porque había un convenio bilateral. Entonces, es manera de regular el asunto. Y vuelvo a decirles, tenemos que estar muy bien documentados en materia de demografía migratoria, que es un tema muy, muy álgico, y yo lamento mucho que los candidatos que tenemos no los han tocado, no los han examinado. El cuento que el consulado no tiene esas cifras, que no me dan esa información, que no existe, eso es un cuento. El futuro congresista tiene que ser un investigador de primera categoría si vive en el exterior. Yo les reto a hacer otro debate para hablar de inmigración, y ustedes me van a decir, bueno, si yo tenía o no tenía razón. Y el asunto que están pasando con los peruanos en los Países Bajos, me gustaría escuchar las opiniones de cómo solucionarlas. No seamos parte del problema, sino seamos parte de la solución. Este mensaje va para todos ustedes. ¿Puedo? Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario, por favor, para ya, digamos, retomar el punto donde estuvimos. Tiene lugar las observaciones o comentarios que puede haber hecho Roberto. Hemos dado el tiempo suficiente para sus comentarios. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Tenemos una agenda y sería conveniente que reprogramemos a futuro esto como un tema de agenda, porque en el caso específico del tema de la recuperación de la nacionalidad, Roberto, yo tuve la suerte de intervenir durante más o menos media hora y estuve escuchando a dos abogadas ambas, y sin embargo, las abogadas estaban exponiendo su tema y estaban aceptando la retroactividad de la ley. Y eso es un principio jurídico universal que está en los dos sistemas jurídicos, sea el francés o sea el anglo que se aplica en Norteamérica.
La retroactividad de la ley no es viable. Sin embargo, estaban aceptando ambas abogadas, porque ese es el problema, que cuando alguien ignora un tema, tiene que aceptar porque no lo conoce. Es igual, en este momento, en honor a la verdad, es un tema que no ha estado en agenda. Entonces, los señores han venido preparados para otro tema. Yo tengo respuesta. Lo que yo te propongo, Roberto, hermano, y ahí... mira, No, pero yo le puedo contestar al señor. también, mira. Es que permítame un ratito, permítame terminar para poder, permítame terminar. Que hemos dado la oportunidad a Roberto. Él ha hecho. Roberto ha movido el gallinero. Y creo que tiene derecho a replicar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ok, Roberto tiene un demógrafo. Luego le paso la bibliografía, Roberto. Por ejemplo, quien te habla ha sido por 3 años de más de 7 millones de migrantes. Con orgullo perucho, he sido el secretario nacional, y aquí lo saben los que estamos en Italia. Y gracias a la lucha de los migrantes, y justamente los latinoamericanos aquí, hemos hecho que se desvincule la ciudadanía. En el momento que tú admites la ciudadanía italiana, hay simplemente una desvinculación administrativa para absorberla, para asumirla, y punto. Y esto es. Entonces, lo otro es también otra cosa importante, lo que señalaba, es que el tema es un tema político institucional. Mira, aquí no se metió para nada los embajadores por evitarse las broncas. Nos apoyaron senadores de diversas tiendas políticas aquí en Italia. Quienes han seguido todo ese percurso de lucha, lo sabemos, hermano. Incluso te digo otra cosa, que hasta cuando en el año 2019 viajó el primer ministro y se reunieron en el Cusco y en la Farnesina, que sería la especie de Ministerio de Relaciones Exteriores, quien te habla fue invitado, entregué a la señora Rivas un dossier para que pongan el tema de los migrantes allá. Sin embargo, hermano, en absoluto, no nos consideraron para nada. Tocaron otros temas macroeconómicos, etc. Entonces, justo lo que dice Roberto, yo pienso que sería necesario en otra ocasión de poner, como se dice, unas reflexiones mucho más profundas sobre el tema. Y estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a programar, vamos a programar las... ¿Me permites unos minutos? Solamente, así como a Carlos, sí, Nancy, a ver, Nancy. Por favor. Solamente es para contestarle al señor Roberto Bustamante. En realidad, si bien es cierto, nosotros hemos venido para ver un tema, de agenda, pero también nosotros tenemos que ver y tener conocimiento de todos los temas que él acaba de tomar. El tema migratorio, el tema nacionalidad y muchos otros temas más. Pero la cosa es de que cuando uno no puede ser en un momento de exposiciones, arremeter por medio de un periodismo, nada menos una pregunta que no está ligada a lo que hemos venido a discutir. Aguas, Aroni. Exacto. Entonces, yo lo único que le puedo decir al señor, un momentito, lo único que le voy a decir al señor Roberto Bustamante es, número uno, la parte migratoria, señora Bustamante, la podemos tocar en cualquier momento porque es muy amplia para discutirla. Y por supuesto que la tenemos que saber nosotros los que estamos postulando, es nuestra responsabilidad. Y lo otro, sobre nacionalidades, lógicamente hemos tenido que empaparnos perfectamente de todos aquellos países que son Países Bajos, inclusive Japón, que tienen el problema de la doble nacionalidad, pero es su constitución, su carta magna de ellos. Y a propósito del artículo 53 de la Constitución Política del Perú, nada menos que ahí hay una palabra que, por eso es que los países abusan de nosotros, porque no está protegido el peruano que sale. Es decir, salvo, no perdemos la nacionalidad, salvo renuncia expresa de la persona ante una autoridad competente. Ese salvo significa que cualquier país como Alemania, como Luxemburgo, como Austria, como Japón y muchos otros más, se den la libertad de que uno tenga la opción de renunciar a la nacionalidad peruana. ¿Por qué la mexicana no se pierde? Porque el mexicano tiene en su constitución, en el 112 artículo de la Constitución de México, tiene otro texto, que el texto protege al nacional.
Y ese texto es el que debe de ser usado y modificado. ¿Para qué? Para la protección precisamente del peruano que sale al extranjero y encuentra ese problema en aquellos países que tienen problemas de doble nacionalidad. A eso es lo único que le quiero contestar, señor. ¿Me permiten a mí ahora? ¿Me permiten un minuto? Por favor. Tengo uso de la palabra, pero que entraba Carmen, porque Carmen ya estaba con la mano ya hace rato levantada. Mira, primero okay. Julio. Saludar. Ya, mira, Roberto, dentro de mis propuestas está precisamente asistencia legal en proceso de inmigración para los peruanos del exterior. Y conocemos nosotros en realidad lo que ocurre. Por ejemplo, yo sé que para las mujeres abusadas hay posibilidad de que aspiren a una ciudadanía. Yo sé, por ejemplo, que para los hombres que son víctimas de violencia racial, también hay la posibilidad de hacerse ciudadano o residente. Yo conozco eso y sé muchas cosas más. Ahora lo de Biden está en estudio. Y también lo de Biden está en estudio y también bienvenido sea y tendremos que acogernos. Y para eso los congresistas tenemos que orientar bien a los peruanos. Nos tendremos que empapar en esa norma, pero primero que se apruebe, pues, Roberto, no estés esperando que nosotros haremos en la tierra cuando todavía no tenemos la semilla, ¿no? Entonces, y con respecto al otro, mira, la nacionalidad no se pierde, es renunciable, dice, pero no se pierde, porque uno nace con nacionalidad. Lo que sucede es que las normas, por ejemplo, el artículo 8 de la ley 26.574, que es la ley de nacionalidad, te exige a que tú te vas para recuperar tu nacionalidad, te vayas a vivir un año a Perú, ¿no? O que también te tengas que hacerlo en el Perú. Porque si bien es cierto que te dice que puedes renunciar ante cualquier autoridad competente, lo puedes hacer ante un cónsul. Pero para recuperarla no la puedes hacer ante el cónsul, te tienes que viajar a Perú. Entonces esas normas tenemos que cambiar. Esas normas, aparte del artículo 53 de la Constitución, la ley de nacionalidad en su artículo 8. Estamos empapados, Roberto. Nosotros somos candidatos, usted es periodista, ¿no? Así que, por favor, has movido el gallinero, pues, de todas maneras, Roberto, te felicito. No, yo no lo voy a felicitar. Yo voy a protestar por la inclusión de un infiltrado acá que nos ha querido batir. O sea, ¿qué te pasa, mijo? Tú no vas a descalificar a candidatos, ni menos a mí. Yo me dedico a eso. Te voy a sugerir algo. Abre la página de la Superintendencia General de Migraciones y vas a ver que hay una lista de 15 fuentes a donde la superintendencia es la que se puede alimentar de estadísticas y ninguna es de la superintendencia, o sea, son externas. Lo que quiere decir es que no tenemos un cuerpo de análisis, olvídate de los consulados. Por eso es que yo te decía, es lo único que tenemos y aún así son estadísticas corruptas. Nosotros necesitamos ser funcionarios administrativos en el exterior, nosotros mismos. Tú me puedes decir dónde tú estás y cuántos ilegales tienes. O sea, es una pregunta insólita que es para prensa amarilla. Yo no te conozco tampoco, no es una descalificación. No vuelvas a hacer esto, Manuel Aroni. Esa es una traición al tema. No es posible. Vamos al tema, vamos a votar. ¿Quién quiere que nos reconozcamos mejor que los indígenas? ¿Quién? Nosotros mismos necesitamos eso, un reconocimiento de nuestra personalidad jurídica. Somos un sujeto jurídico individual y un sujeto jurídico completo. Algo pasó Pido la palabra por alusión. Pido la palabra por alusión. ¿Qué alusión? Tú eres el que estás bueno, por alusión. alentando el gallinero. ¿Qué alusión? No, perdón, la alusión fue primero, porque él me descalificó diciendo, ¿quién eres tú? Pues soy una paisanita que acaba de cruzar la pantalla. ¿Cómo la ves? Bueno, pido la palabra por alusión, Carmen, mira. No. Mal Aroni, Mal Aroni. Carmen. Bueno, Manuel, si me permites aclarar, el tema que tú me has invitado dice reconocimiento del sujeto jurídico del inmigrante individual y de su colectivo, la diáspora. Sí. Estoy dentro del tema. Claro. Estamos hablando del tema. ¿No? ¿Quién es el tema? Somos inmigrantes o inmigrantes
y la diáspora que conforman los candidatos. Métete a la superintendencia para que ahí tengas tus resultados. Yo les voy a pedir un instante, por favor. Señores, miren. Yo tuve la suerte de trabajar en el censo. Una consulta, Manuel. Sí, te escucho. ¿Estaría dispuesto a hacerle otra ronda de preguntas? No creo. Yo en este momento no, porque lo que acaban de comentar, la pregunta a los candidatos. Disculpa. Es la pregunta a los candidatos, salvo tu mejor parecer, ¿no? No, yo te pediría, Roberto, que lo que hagamos es lo que te comenté inicialmente. Si es con respecto al tema, no hay problema. Bueno, si es como dicen, ya acaba de hacer un comentario uno de ellos, si es en cuanto a la agenda, de acuerdo. El tema está que ahí hay un punto que es importante, por eso que Carmen te voy a contestar. Carmen, este evento lo que busca es, ¿qué cosa? Empoderar al elector, que el elector sepa cómo van a responder sus candidatos frente a circunstancias como esta. ¿Ustedes creen que en ejercicio, y permítame terminar, Carmen, en el mundo real, y le pido a ustedes que tomen especial cuidado en lo que les digo. En el mundo real, ya se lo había adelantado antes. El periodismo va a estar en pro o va a estar en contra de ustedes. Si ustedes no tienen la capacidad de poder manejar a un periodista que viene con preguntas, vamos a decir, agresivas, simplemente es porque ahí tenemos que ajustar un poquito. Pero eso es un punto. Otro punto, que claramente yo le he hecho notar a Roberto. Roberto, no está en agenda, pero sin embargo, lo más interesante acá de todo esto es que hemos podido, y queda el video ahí, que va a poder mostrar dos cosas que para mí son fabulosas. Primero, la forma en la cual ustedes reaccionan. Recuerden, esto es un video que está grabando. Bueno que no soy candidata. No, Carmen, perdóname. No, Carmen, perdóname, Carmen. Es que, por eso te digo, porque justamente de lo que se trata acá es de poner al desnudo al candidato. El candidato que tiene la muñeca, porque esto, y por favor me remito a pruebas, esto ya ha sido previamente expuesto por una persona que es experta en este campo, que dijo 3 veces, dijo, ¿qué es lo que tiene que tener un congresista? Capacidad de manejo, control en sí mismo y sobre todo una gran sonrisa frente a una gran ofensa. Le sacan la lengua, él se sonríe. Le dicen, eres A, B o Z. No nos uses. No, ya estamos hartas de ser usados. Ni como personas, ni como candidatos, ni como periodistas, Manuel Aroni. No nos uses. Carmen, no estamos. No tenemos garantía de cómo entrar a un tema profesional con tu ayuda. No nos estás dando esa garantía. No me estoy protegiendo. Yo le puedo decir al señor Carmen, mil cosas. Que tú has planteado ha sido puesto en agenda. El tema para nada, y no sirvió para nada. Vuelvo a decir. Porque le diste espacio a tu amigo. Y el amigo es de la prensa amarilla, será muy calificado. Yo no me voy a meter con él. No me voy a meter con él. Carmen, lo que acá ha sucedido es algo que está acorde al mundo real. Señores congresistas. Gracias, para eso me voy ahorita aquí a la calle. Carmen, perdóname. Perdóname tú. Tienes que entender, yo no le traigo. Mira, para empezar, yo a Roberto lo he invitado a razón de qué, no para que tome el acto que ha tomado, no, yo le he invitado a él para que él esté presente y observe el comportamiento de los futuros congresistas. Entonces después yo lo entrevisto y le digo, bueno, ¿cuál es tu opinión? Él me dará su opinión. Es igual, miren, hace un rato se habló de la vacuna. Para hacer obra, mis queridos amigos, no necesita ser cónsul, no necesita congresista, simplemente ser un ciudadano peruano que agarra, se pone en contacto con la autoridad competente y después logra vacunar a todos aquellos que sí
son ilegales, lo acepto, pero son ciudadanos peruanos y necesitan ayuda. Y yo, señores, puse un número de teléfono y dije, llámenme, denme esta información y con esto yo aseguro que al día siguiente lo vacunan. Esa es la forma en la cual hay que hacer. Es igual que el programa. Este programa se hizo, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es empoderar al elector, que el elector entienda que la mejor manera de obtener una decisión sabia es con información. Pero no puedes debilitar a tus invitados. Carmen, Carmen, lamento que tú te sientas ofendida Sí, por algo que parece... Sí, porque no seguimos en esto, no seguimos. Te vuelvo a reiterar reiterar lo que te dije antes, Carmen. Nosotros tenemos que tener control sobre nosotros mismos. Y desde ya les pido las disculpas. No somos responsables del tamaño de nuestra mecha. No, pero porque es que eso hay algo se sabe, peor. eso se entiende. Acá deberíamos ser 6. Mira, para que te des cuenta cómo las cosas cambian. Deberíamos ser 6 y somos 3. Eso quiere decir que los otros 3 no han venido. ¿Por qué? Porque falla técnica, 1, tal vez, 2, 3, perdónenme, 50% me preocupa. Entonces, una vez dicho esto, yo les digo, si ustedes gustan, retornamos a la agenda, a donde estábamos, y gracias, Roberto, por el apoyo que nos ha brindado, pero en esta vez solamente nos limitamos al tema de agenda. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, señores? Muchas gracias por la invitación, Manuel. Mucha suerte con Julio, mucha suerte con Nancy. Gracias, Roberto. Mucha suerte a Carmen Aide. Un día lo voy a visitar. ¿Para qué? No vaya a ser que a ti te saquen ahora con lo de Biden, porque lo de Biden va a durar 10 años. Sí, porque Biden todavía está en que recién ha comenzado a brindar. ¿Por qué nos vienes a preguntar a nosotros de cuál es tu respuesta? Por favor. O sea, no. ¿Tú pareces mexicana o pareces chihuahua? No sé de dónde. Ya no eres peruana, creo, ¿no? Muchas gracias. Soy solamente nacional peruana. Gracias. Solamente nacional peruana. No soy mexicana. Bueno. Sí. Bueno, ay, Manuel, eres tremendo. Manuel, eres tremendo. Señores, eres tremendo. Señores, miren, ustedes, el video se los voy a alcanzar para que ustedes me digan con franqueza qué parte sale al aire y qué parte no sale al aire, porque ya se los digo. Toda, hasta la acusación de que nos estás usando. Sí. Bueno, ahora sí, mira, bueno, ahora sí. es más, yo te voy a decir, eso mejor aún. Claro. ¿Sabes por qué? Porque eso me permite a mí en este momento decirles, señores, gracias por todo, porque la gente los está viendo, la gente va a saber cómo reacciona frente a una situación de conflicto. ¿Lo saben manejar? ¿No lo saben manejar? El resultado lo verán en la segunda. No, otro día entramos a un taller de situaciones críticas, pero volviendo al tema, Manuel, mira, volviendo al tema. Carmen, yo te voy a decir una cosa. Sí. El tema que tú tienes es un tema eminentemente técnico. Y mira, de los 3 expositores, los 3 han concurrido en lo mismo. Los 3 están de acuerdo con que hay que cubrir una necesidad. Y no me lo vas a negar, los 3 han concurrido en lo mismo. Los 3, o sea, quiere decir que entre los 3 has logrado consenso. Ahora, ¿qué es lo que falta? Es la metodología. La forma, todo. Entonces, yo les voy a decir algo. Ya, al punto. Si me das 2-3 minutos, al punto. Ok, 2 minutos. Hay muchas maneras de entrarle a un reconocimiento constitucional o a un reconocimiento bajo una ley marco. Y es o de a poquitos o de a mucho. Entonces, de a mucho sería colgarnos en el siguiente referéndum para decir que exista una pregunta por si hay que cambiar un artículo constitucional para que nos reconozcan como sujetos jurídicos. Ese es el referéndum. Lo otro es, aplicándonos bajo la ley de lo regional, simplemente un listado de firmas de una proporción, después de estas elecciones, de los que han votado, una proporción que no me acuerdo, pero que va entre 15 y al 25%,
si lo pedimos, el presidente lo acepta porque es una solicitud a él prácticamente y él lo puede dar como iniciativa de ley y como ley. Entonces, la vía del Ejecutivo es fácil. Yo intenté a través de 5 ejecutivos avanzar en eso, pero nadie le dio bola porque obviamente era muy importante mantener solo los consejos de consulta. La otra vía es que 2 de los representantes puedan influir en esta interpretación de que requerimos ser registrados constitucionalmente como una población de régimen especial, no población especial, de régimen especial. Y ese régimen se debería constituir, describir las condiciones, las circunstancias, las situaciones migrantes muy específicas, porque con eso vamos a adquirir más derechos, porque los derechos civiles cruzan toda la sociedad, cruzan todas las legislaciones, pero necesitamos eso, necesitamos que nos conceptúen como una población, no sé, el término que se me ocurrió prácticamente fue decir semipermanente, pero está a campo de que cualquier propuesta de alguien sea perfeccionable y especialmente un candidato que cuando entre a tomar la autoridad de esa representación popular, lo pregunte, lo consulte con sus asesores y puedan perfeccionarlo, porque es la última garantía que tenemos. Ese es todo, ¿ok? Ese es básicamente, esos 2 puntos. Ok. Sí, perfecto, Carmen. Si me Nancy, permites, Nancy, Manuel, mira, Nancy. Gracias. En realidad, el punto que estamos tocando es tan importante que merece una reflexión en conjunto. Yo creo que la metodología perfectamente estaría basada en la ley 26300, más o menos como para que la podamos leer todos, que corresponde a la participación o iniciativa ciudadana, que es que en lugar de hacer un referéndum que genere gasto, yo creo que pudiéramos utilizar ese concepto para poder tener ese 0.3% de la población nacional y de esa manera poder llevar a cabo nada menos que ese capítulo que necesitamos y no tener la necesidad de acudir a otras cosas que realmente sean muy complejas. Hay que buscar la viabilidad y lo más cercano. ¿Por qué? Porque son 2 congresistas. Hay que tener en cuenta eso y posiblemente sean 2 bancadas diferentes. Entonces, tienen que estar en conjunto desde ahora para que sea lo primero que es el Congreso. Porque de ahí va a partir absolutamente todo lo que necesitamos. ¿De qué sirve que hablemos de título, de vivienda y de créditos si no está en la Constitución? ¿Me parece? Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que con eso prácticamente estoy dando respuesta de mi posición, de la posición del partido y de lo que considero basado en la experiencia. Eso es lo que en este momento se tendría que hacer. Gracias. Ok. Carlos Brito, por favor. Usa la palabra. Carlos Brito. Ahora sí, no. Por respeto había apagado el micrófono. Bueno, mira, es verdad. Es decir, lo que nosotros necesitamos es salir dentro de esos marcos jurídicos obsoletos de lo que significa nación, sociedad y procesos migratorios, que es algo actual dentro de la globalización y dentro de la New Normal. Es decir, por ahí les invoco, hay un libro sobre la nueva normalidad en el mundo, y que es justamente lo que nosotros estamos hablando en este momento. Es decir, no podemos estar ancorados a esos viejos procedimientos que han determinado que no avance incluso la sociedad. Así es. Y con esto no quiero decir de que aquí somos los salvadores de la patria, hermano. Aquí va a tener que ser una cuestión, incluso, voy mucho más allá, hasta los peruanos en el exterior, si es que tenemos que llevarlos a utilizar en un acto referendario. Aquí tenemos que sensibilizar a todas nuestras comunidades
al margen de que eres de un color político diverso al mío. Es decir, tenemos que crear comunidad. Los migrantes, cuando pienso que en Estados Unidos también pasa esto, por ejemplo, aquí nos hermanamos, aquí todos esa condición de migrante, puede ser del África, puede ser del Sudamérica, puede ser del Asia, etcétera. Esa es nuestra condición, migrantes. Somos trabajadores internacionales y los únicos que pueden garantizar esos derechos son nosotros los mismos migrantes. Lo que hace un momento lo ha dicho Nancy, también lo ha dicho Julio, también lo ha mencionado al inicio Carmen, es decir, de crear ese empoderamiento ciudadano. Y ese empoderamiento ciudadano significa que somos ciudadanos del mundo, somos trabajadores internacionales y necesitamos derechos. Y para eso tenemos que nosotros ser autogobierno. Nada más. Yo pienso que Gracias, vamos Carlos. consensuando eso. Gracias. Gracias, Carlos. Ok, Julio, por favor, 2 minutos. Bueno, estamos hablando de referéndum, estamos hablando de hacer algunas situaciones muy especiales, pero entonces yo digo, ¿para qué va a haber los dos congresistas? ¿Para qué? Si los congresistas tenemos iniciativa legislativa y nosotros mismos podemos pelear por esa norma. Claro, sí. Lógico. Sí. Entonces, ¿para qué referéndum? ¿Para qué cambio la Constitución? ¿Para qué decir que son obsoletos? Perdón, déjame hablar, Carmencita. ¿Para qué decir que algo está obsoleto? Si se puede a través de las normas cambiar. ¿Para qué? ¿No? No nos olvidemos que nosotros, los congresistas, vamos a tener una excelente capacidad de integración e interacción social e interpersonal, a efecto de lograr consensos, que es lo principal. En primer lugar, tratar de convencer a nuestra bancada. Por ahí empezamos. En segundo lugar, convencer en las comisiones. Y en tercer lugar, convencer en el pleno, pues. Si no tenemos esa capacidad de consentimiento, si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, entonces, pues, ¿para qué estamos ahí? No, por favor, ¿no? Estemos seguros de lo que vamos a hacer. Yo quiero cumplir esto, yo voy a hacer esto porque tengo iniciativa legislativa y si yo me estoy comprometiendo hoy día para lo que dije y para lo que hemos consensuado todos, ¿no? En lograr una norma que reconozca nuestros derechos de peruanos del exterior, bienvenido sea, pero hacerlo nosotros mismos, lo que vamos a estar en el Congreso. ¿Para qué referéndum? Incluso la participación ciudadana es bien clara. Podemos agregarle un articulado para que también los peruanos del exterior puedan tener esa participación ciudadana y no solamente en el territorio nacional. Es cuestión de arreglar la norma y para eso estamos los congresistas. Entonces, ni hablar, pues, ¿no? Yo creo que ese es el camino, esa es la viabilidad y esa es la forma, creo yo, de poder conseguir lo que está pidiendo hace mucho tiempo y que lamentablemente por no tener voceros no ha tenido resultados. Yo me comprometo, si llego, voy a conseguir lo que tú estás pidiendo, Aide. Me comprometo también, Aide, algo, definitivamente ese punto está ya de más. Solo que la diferencia es que, Julio, lamentablemente tu bancada jamás se preocupó, no solamente la tuya, como otras, incluso han estado contra, incluso nosotros. Ahí está, no está acá Acción Popular, y ¿para qué podríamos decir Acción Popular? De Vitucho, por ejemplo. Habíamos hablado ya con Aroni, ¿no? Que nos han desconocido. Por favor. Incluso la amiga Bartra, Chimbotana también, que me hace quedar mal a mí como Chimbotán, que de un plumazo nos sacaron afuera nosotros. Pero por favor, bueno, no solamente él, casi todos los congresistas y las bancadas, todos los partidos políticos en realidad siempre nos han dado de espaldas a una cosa que estábamos pidiendo durante muchos años. Así es. Yo quisiera opinar por qué pasó eso. ¿Y quién nos garantiza que los nuevos partidos se van a aportar igual o peor? ¿No? Nadie nos garantiza. Exacto. Plan de gobierno. No, un plan de gobierno que quiera cambiar la Constitución, eso está mal. Eso está mal. A ver, ¿puedo yo decir algo? Ha sido una inercia que en el fondo tiene que ver con el miedo a nosotros. Porque nosotros podemos plantear cosas muy importantes y tenemos que llegar a perfeccionar Señora no solo Carmen la Aide. ciudadanía PEC, sino la ciudadanía de adentro. Señora Carmen Aide, Sí, ya le Manuelito. dijeron los señores 3 candidatos que se han comprometido con usted a hacer realidad su sueño. Falta un anillo. Y más que un sueño, lo más interesante de todo esto
es que después de un arduo debate, ambos han concurrido, todos han concurrido en lo mismo, que el problema es único para todos. Ahora lo que busquen es la forma de hacerlo, cómo lograrlo. Un lado plantea que sea a través de un desechar totalmente la Constitución y otro que dice modifiquemos la Constitución. Insertemos. Ahora, ese tema de llevarlo de un extremo al otro va a depender de los otros 128 fulanos que van a estar en la mesa. Entonces, ya es una cuestión que no tenemos bola mágica para adivinar. Pregunta. Yo nomás dije esa opción porque es la estructural, el cambio, pero hay gradualismos. Una ley orgánica de nosotros, una ley de transversalidad, una ley de derechos, de reconocimiento de derechos. Yo con muchísimo gusto los ayudo ad honorem. Tenemos una cartilla larguita que yo se las paso sin costo, bueno, sin ya nada. Usted me denunció, así que como ya me denunció, ya no la voy a acompañar. Ya eres una asesora, ya, Carmen, ya tú. Bueno, no, con Manuel, nada más que a Manuel hay que ponerle un brazalete electrónico para que no cruce los límites. ¿Entiendes? No, el tema está que lo más interesante se ha dado en este momento. Sí. No, ambas partes han dado su punto de vista. Ha habido una exposición, ha habido un análisis de cada uno de los participantes. Ha habido una apuesta, voy a llamarla una suerte de petardo ahí, especialmente para ver cómo reaccionan frente a una situación que lo desconcierta, porque al final de cuentas, eso también se dio en el Congreso, o ya se han olvidado cuando en algún momento le robaron el maletín a Pope Olivera, o se agarró el concepto de León, se agarró a los puños con el mismo Olivera, y tantas cosas que se han visto en el Congreso de la República, que Dios quiera que en su caso no pase. Bueno, creo que con estos señores, infinitamente agradecidos. Si me permites un segundito, sí, Manuel. Te escucho, Nancy. Y para todos, aprovechando todo lo que está diciendo Manuel, que por cierto ha sido un momento de debate muy bonito, interesante, y ya cómo saltamos, pero yo creo que en este momento ya que estamos finalizando la campaña electoral, pues les comento de que hemos recogido y hemos tenido un aprendizaje mucho mayor del que teníamos antes, ¿verdad? Y eso enriquece todo nuestro conocimiento, pero también al mismo tiempo hay que reflexionar a quién vamos a poner y quién va a estar en el Congreso de la República. Yo siempre me he llenado la boca en decir y divulgar ante los congresistas de acá de Perú, en decirles, los peruanos en el exterior somos los que vamos a oxigenar el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas ideas, otro concepto, otra óptica, otro sistema, otra forma de mirar la vida. Entonces, eso es lo que, y el conocimiento es muy importante porque lo vamos a trasladar y dejar en un Parlamento Nacional. ¿Qué pasa si un inexperto o una persona que no tenga pasión, porque esto es pasión, si tú pones a una persona que no sepa defender un derecho o no tenga la empatía, porque es muy importante ante todos los demás congresistas, porque esto es un tema de negociación. Acá vamos a negociar cada ley cada ley que tengamos que sacar. Entonces, yo creo que este momento ha sido muy agradable. Gracias, Carmen. Gracias, Manuel. Gracias, Julio, por estar. Qué bueno estar contigo. Qué bueno, Carlitos. Yo te conozco desde el momento que saliste en el pleno, con tu bandera a gritar y te sacaron. Así que mira desde qué año te conozco. Así que, bueno, palabras finales, Carlos Brito, para recordar cuando sacaste tu bandera. Palabras finales, Carlos. No, me auno a lo que ha dicho Nancy. Es verdad, hermano. Yo pienso que es hora de crear confluencia, y después de estas elecciones, quienes vayan o vayamos al Congreso, tenemos que olvidarnos definitivamente de esta contienda electoral, que no es otra cosa más una contienda
político-partidaria y queda allí. De ahí tenemos que hacer un trabajo de consensuar, sobre todo un trabajo de crear unidad. Y la unidad se hace en el camino, y la unidad se construye, y la unidad va a tener que ser lo que estamos haciendo en un momento. Empezar a priorizar cuáles son los derechos o las leyes o las normas que tenemos nosotros, como lo ha dicho Nancy, que negociar. Y para eso tenemos que priorizarlas dentro de nuestras bancadas y dentro de nuestro plan de gobierno. Y aquí nosotros, lo que hemos hablado está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Aquí está nuestro plan de gobierno. Y esto, como lo han dicho, hay pasión, hay empatía y sobre todo hay una forma de querer hacer algunos cambios, no para el partido, sino por un bien colectivo, un bien común, así de simple. Gracias de nuevo a ti, Nancy, a ti, Carmen, a ti, Julio y Manuel, por habernos invitado. Y nos hubiera gustado, ¿sabes qué? A todos se nos hace difícil, ¿no? Lo que dijo en un inicio Nancy. Todos estamos agitados con una agenda, sobre todo con los cambios de fuso horario. Yo hoy día, esta mañana, digamos, estuve hasta las 3:30 de la mañana, imagínate. Y a las 6 ya tenía que estar en el hospital porque me esperaba, el trabajo me llama. Bueno, entonces, no sé, no quiero decir nada porque tendrán sus justos motivos, pero pienso que los peruanos en el exterior merecen, creo, este sacrificio que estamos haciendo nosotros. Que esto no va a quedar aquí, como se dice, la lucha continua. Gracias de nuevo. Un abrazo Julio, a cada uno de ustedes. tus palabras, tus últimas palabras o tus palabras finales, como quieras. Finales. Por favor, de esta tarde, ¿ah? Sí, De esta tarde, aclara, de esta tarde. Mis últimas palabras. Bueno, yo no voy a decir mis últimas palabras, sino yo voy a decir que voy a dar hasta mi último aliento para luchar por los peruanos del exterior. Daré todo de mí para luchar por los peruanos del exterior, porque lo vengo haciendo desde el 2004. Imagínense ustedes, en que nos enfrentamos a Toledo cuando vino de visita acá a Manhattan y nos prometió tantas cosas y ahí estuvimos haciendo de la guerra. Entonces, ya yo soy ducho en estas materias. Además, yo he trabajado en el Congreso, ya tengo esa experiencia, no sé cómo se tiene que manejar una asamblea, ¿no? Como cuando se pide una moción de orden, una cuestión previa y tantas cosas, ¿no? Que se manejan en un parlamento. Pero lo más importante, yo no quisiera rectificar a mis compañeros que me han antecedido, pero yo no negociaría. Yo lo que quería es consensuar, porque esa palabra negocio ya huele a algo un poquito turbio. A dinero. Un poquito turbio, ¿no? Negocia, dame que te doy. No. Yo voy a consensuar, que es una palabra más acorde a lo que va a ser mi trabajo congresal, ¿no? Así, entonces, bajo ese punto de vista, creo haber consensuado hoy día con mis colegas de las distintas bancadas que están acá y todos hemos arribado a un mismo fin, lograr que el proyecto de Carmen sea viabilizado a través de una norma. Vamos a ver la modalidad, porque eso ya depende del tecnicismo. Yo soy abogado, depende del tecnicismo, ya veremos qué fórmula se aplica, ¿no? Hay varias fórmulas. La oportunidad también. Hay que ver cómo se hace, ¿no? Así es cuestión de analizar el costo, riesgo y beneficio, todas esas cosas. Así es, ¿no? Así es. Bueno, Carmen, yo te agradezco, Carmen, Manuel. Tus últimas palabras. Sí, gracias. Si nos vas a traicionar, sí va a ser las últimas palabras. Cuidado. Mira, hay una agenda que hoy, por un ciclo natural, podría decirse que se termina. Yo al comienzo de estas candidaturas, dije, el que nos siga en una, votamos por ellos. El que nos siga en dos, votamos por ellos. El que nos sigue en tres, votamos por ellos. Ya por ahí hay uno o dos que nos han escrito, es más, nos están diciendo que están preparando un documento notarial. No voy a decir cuál nombre ni nada porque no quiero influir y porque quiero ser lo más ética posible. Pero si hay gente, entonces con ustedes me encanta porque estamos agregando más voces. Pero debe haber una agenda permanente. Y esa agenda de mediano plazo puede ser que la creemos a partir de ahora, porque sí podemos ver quiénes son los que están de acuerdo con eso y sobre ello podamos ir construyendo, donde a Aroni lo podemos poner de moderador o de
motivador, ¿no? Porque Aroni es fiel a que quiere empoderar al peruano en el exterior. Y yo digo, gracias al peruano en el exterior, vamos a empoderar a nuestros peruanos del interior. Y por ahí nos vamos todos juntos. Esa es la agenda que tenemos que seguir adelante. Gracias. Claro, Solamente Bueno, para lo mejor de todo, y ahora sí van mis palabras finales ya para poder... Bueno. que te despidas, Manuelito, por favor, si me permites, solamente para aclararle un temita que no puedo dejar pasar al señor Zelaya con por alusión. Con todo el respeto que me merece él. Me está aludiendo también, ¿ah? Voy a tener el derecho a réplica. No es una cosa nunca mala en mí. Yo soy una mujer bastante diplomática. No. Simplemente la palabra consensuar y la palabra negociar tiene dos significados diferentes, pero sin embargo casi son los que se utilizan en el Congreso de la República. Consensuar quiero decir que consenso con mi bancada, pero negociar, negocias a través de todos los congresistas, pero no por otro tipo de negociación, sino negocias ¿por qué? Porque a la hora de poder votar, tú sabes que la agenda es muy importante. ¿Quién es el que prioriza la agenda? El presidente de la mesa directiva. Entonces, esa es la parte de negociación para que tu ley realmente, tu dictamen sea visto realmente sea debatido en el pleno. A eso me refería, que simplemente esa no es, o sea, no te vayas por otro camino, no nos dejes mal. No. Bueno, ahora sí me toca dar mis últimas palabras. Okay. Bueno, una vez más, agradecido infinitamente por su paciencia. Una vez más he encontrado el camino para poder decir que hemos avanzado. Cuando empezó esta sesión deberíamos haber sido 6, hemos sido solamente 3, pero eso ya me da un indicio de que, que hay algunas personas que lamentablemente por razones diversas van quedándose en el camino. Espero que recuperen su espacio, ¿no? Pero porque sí es importante eso. Y bueno, ya lo mejor siempre se le desea a ustedes y esperemos que ya esta promesa que le han hecho a Carmen Aide pues se haga realidad y que no sea la única, ¿no? Porque la comunidad, yo no uso mucho la expresión diáspora y no la uso porque me suena un poco a cliché. A mí me suena a cliché, ¿no? Entonces, yo prefiero decir la comunidad, porque la comunidad me parece que es una expresión más directa de a quién o a qué nos referimos. Comunidad migrante. Los peruanos en el exterior, en especial aquellos que están inmersos bajo el ambiente, porque no pueden hacerse visibles de momento, a ellos hay que enfocarnos. Porque los que tienen la condición de ciudadano, de residentes, en el caso de los que están de este lado del continente, pues bien, ya tienen, se puede decir, un camino. En cambio, los otros, a los cuales en esos hay que enfocarnos, como lo que les decía, ¿no? Y gracias a Carlos, que en algún momento me habló, para suerte tengo 2 de mis hijas que están metidas dentro del entorno del sistema médico. Y bueno, y me felicito de que algunos compatriotas se hayan vacunado, ¿no? Y yo creo que si se vacunan, se resuelve el problema que en realidad es de la comunidad, porque un enfermo genera más enfermos y más enfermos. Señores, mil gracias. Desde Dallas, Texas, se despide Manuel Aroni. Tengan muy buen día. Gracias. Gracias, Carmen, Nancy, Carlos. Gracias. Manuel, gracias. Saludate. No negocies, ¿ah? No negocies, que el negocio es comercio. No, esa es la repartija. La repartija. Había un grito que le decía la repartija. Mejor sedúcelos, Nancy. Eso sí. No, y tiene capacidades, ¿ah? Tiene capacidades.